Hola, bienvenidos. Vamos a iniciar la clase de hoy, miércoles 22 de diciembre. Bueno, hemos tenido ya una clase presencial que fue bastante fructífera. La verdad que avanzamos bastante. Hoy día vamos a concentrarnos básicamente en hipótesis y diseño y ordenamiento del plan de la planificación del estudio. Así que esperamos que esta clase sea bastante más acotada, pero vamos a revisar algunos elementos, ¿cierto?, que son importantes para ir avanzando en este paso a paso y les recordamos siempre para ir avanzando en paralelo respecto a las entregas que ustedes tienen que ir haciendo, ¿cierto?, en el seminario de metodología, que como ustedes saben es paralelo a esta asignatura de metodología de la investigación. Entonces tenemos metodología de la investigación por una parte y el seminario de su trabajo final por otra. Bueno, en primer lugar, solamente recordar, estuvimos viendo la clase presencial, estuvimos viendo objetivos, eso es bien importante, nosotros los desarrollamos, los vimos, ustedes ya están muchos grupos entregando, estamos muy contentos y vamos a ir retroalimentándonos también en esos objetivos. Y solamente a manera de recordatorio de los objetivos podemos o queremos mostrar que los objetivos tienen tres funciones básicamente: servir como una guía, como una meta y como un compromiso. Por eso insistimos tanto en que puedan trabajar objetivos. Una guía en virtud de que todas las decisiones que se van tomando a lo largo de la investigación dependen de los objetivos. Los objetivos son, decíamos en una figura alegórica, el ADN de la investigación, o sea, todos los elementos centrales de las decisiones que vamos a ir tomando debieran estar contenidas en los objetivos, de tal forma que los objetivos representan entonces, cuando están bien estructurados, una guía permanente para todas las decisiones y las técnicas que usemos durante el proceso de investigación. Eso era lo primero. En segundo lugar, decíamos que los objetivos eran una meta, porque los objetivos consolidan el conocimiento que nosotros queremos generar. O sea, cada uno de los objetivos representa un estadio de conocimiento que queremos alcanzar. Por eso es que diferenciábamos los objetivos de investigación de los objetivos de proyectos, por ejemplo, ¿verdad? Los objetivos de investigación no estaban vinculados a actividades, sino que a conocimientos generados. Y además decíamos que, como los objetivos son una meta, ¿cierto?, o sea, consolidan los conocimientos que yo quiero alcanzar, cada uno de los objetivos específicos también lo que determina es una línea de investigación. Y ahí teníamos una discusión, si ustedes lo recuerdan, en la clase presencial bien interesante respecto a cuántos objetivos específicos era recomendable redactar. Y siempre decíamos que teníamos que tener presente que los objetivos, como cada uno de los objetivos específicos determina una línea de investigación, no había problema en determinar muchos objetivos específicos, pero cada uno de ellos implicaba trabajo, implicaba energía, implicaba esfuerzo, implicaba recursos, porque son líneas de investigación. Y finalmente decimos que los objetivos son un compromiso, en tanto que, frente a la comunidad científica de la cual formamos parte, los objetivos representan el compromiso que nosotros adquirimos. Específicamente, en nuestro caso, lo veíamos que era muy importante respecto a las comisiones que evalúan nuestros trabajos de grado. Entonces, es muy importante para nosotros, de alguna forma, y lo decíamos de esta forma, resguardarnos la espalda, ¿verdad? O sea, poder determinar claramente frente a la comisión y frente a la comunidad académica en la que formamos parte, qué es lo que nosotros pretendemos, qué andamos buscando, ¿verdad? A qué nos comprometemos, y esto es muy importante, ¿ya? Mientras más amplio sea un objetivo, mientras más laxamente redactado esté, entonces evidentemente que estamos abriendo la puerta para más preguntas, para más cuestionamientos, para más líneas de investigación posibles. En cambio, cuando tenemos objetivos bien redactados, acotamos entonces nuestras necesidades, nuestros compromisos, y por lo tanto entonces acotamos también la vertiente de las preguntas, la perspectiva de las preguntas que se nos hagan. Enseguida también decíamos que estructurábamos nuestros objetivos en virtud de lo que son la taxonomía de verbos de investigación. Esto no lo voy a recordar nuevamente, solamente para que ustedes vayan estructurando, ¿cierto? Entonces veíamos que para estos 5 niveles taxonómicos, descriptivo, clasificatorio, comparativo, relacional y explicativo, había una forma, una estructura de redacción distinta y una forma o mecanismo de
descomposición de los objetivos específicos para cada uno de estos niveles. Entonces, era muy importante que nosotros pudiéramos entonces descomponerlos, estructurarlos, y aquí nosotros ofrecíamos entonces, nuevamente vamos a agregarle esto para que ustedes lo tengan disponible en el PowerPoint de esta clase, que tengan disponible entonces estos verbos de investigación con los cuales ustedes estructuran entonces sus objetivos de investigación. Recuerden que los objetivos tienen 5 partes: verbo, objeto, sujeto, lugar y tiempo. Y que con esos 5 elementos entonces nosotros descomponíamos, generábamos primero el objetivo general y después descomponíamos los objetivos específicos. Eso ya lo vimos, yo espero que eso haya quedado claro y yo entiendo que ustedes ya están avanzando en eso. Pero era necesario recordarlo porque a partir de hoy vamos a ver entonces cómo de los objetivos generados desde el marco teórico, ¿cierto?, que ustedes están ya construyendo, se devienen entonces lo que son las hipótesis de investigación. ¿Qué son las hipótesis de investigación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hipótesis de investigación? Básicamente, una hipótesis de investigación está definida como el elemento fundamental para desarrollar el método hipotético deductivo. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos lo que eran los dos grandes métodos, el deductivo y el inductivo. La hipótesis es la que nos permite el desarrollo del método deductivo. ¿Por qué? Porque a partir del planteamiento del problema y del marco teórico, ¿cierto?, nosotros decíamos que el método deductivo parte de una teoría, o sea, de una idea o una imagen que yo tengo de la realidad. La hipótesis lo que me permite es contrastar esa idea o esa teoría con la realidad, pero contrastarla empíricamente. Por eso es que la hipótesis, desde el punto de vista estratégico, en la investigación deductiva, es fundamental porque es el que hace el viaje entonces desde lo conceptual a lo concreto o a lo operativo, digamos. Entonces surge evidentemente de conceptualizaciones previas que yo tengo. La hipótesis entonces es la que hace el viaje desde lo teórico a lo empírico, y la investigación deductiva consiste en contrastar la hipótesis de investigación, contrastarla empíricamente. Decíamos nosotros también en clases que no hay ideas buenas o ideas malas. Hay ideas que se adaptan de mejor o peor forma a la realidad empírica que encontramos. Ese contacto con la realidad empírica entonces se realiza a partir o en virtud de la hipótesis de investigación. ¿De dónde surge entonces una hipótesis de investigación? Surge de 3 fuentes distintas que ustedes están viendo en pantalla. En primer lugar, de análisis de teoría, o sea, de cuerpos teóricos que ustedes hayan reconocido. Es interesante esto porque la hipótesis de su investigación, la que están diseñando ahora para esta asignatura, puede tener que ver con algunas asignaturas que ustedes hayan tenido, ¿cierto?, que donde estén consolidadas teorías específicamente, ¿verdad? Y por lo tanto, siempre los cuerpos teóricos son la principal fuente de desarrollo de hipótesis, ¿ya? Los cuerpos teóricos siempre generan ideas en torno a la realidad, para eso son las teorías. La teoría surge, ¿cierto?, como un paradigma que permite interpretar la realidad, que permite intervenir la realidad y que por lo tanto guía nuestra acción desde el punto de vista conceptual en la realidad que ustedes están interviniendo. Entonces, la primera fuente de donde surge una hipótesis es a partir de teorías. Pero también una hipótesis puede surgir a partir de lo que se llaman las generalizaciones empíricas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la hipótesis también puede surgir a partir de la práctica, en este caso, la práctica clínica. O sea, de elementos que yo he visto en la realidad empíricamente, pero que lo he visto con una secuencia, con una profusión o con una constancia que me hacen pensar que ahí puede existir una generalización, o sea, que puede existir una regularidad que yo pueda establecer como teoría. Esto es distinto a la teoría propiamente tal, porque la teoría ya está conceptualizada, o sea, ya está consolidada del punto de vista abstracto. La generalización empírica es solamente una intuición que yo tengo a partir de la práctica clínica y que me permite entonces anticipar que ahí pueda haber una teoría específica.
Y finalmente, las hipótesis pueden surgir a partir de estudios relacionados o revisados con anterioridad. O sea, ¿y por qué esto es distinto a la teoría? Porque un estudio es una investigación previa. O sea, es una intervención metodológicamente diseñada que yo puedo encontrar, y para eso las bases de datos son esenciales para poder encontrar estudios anteriores a partir de los cuales yo pueda reconocer entonces el establecimiento de hipótesis. Yo puedo trabajar una hipótesis que ya está planteada en otro estudio, o sea, está planteada con anterioridad. También es posible que yo trabaje con una hipótesis que esté, o sea, parte de un estudio relacionado y revisado. Para esto, como decíamos también en clases, es muy importante que ustedes tengan la capacidad de diferenciar la calidad de los estudios que analizan. ¿Ya? Tenemos que diferenciar, ¿cierto?, cuál es la calidad metodológica para entonces acceder o plantear hipótesis a partir de estudios de buena calidad metodológica. Entonces, la hipótesis tiene estas tres fuentes: teorías, generalización empírica o estudios relacionados o revisados. Son las tres grandes fuentes, ¿cierto?, de donde puede surgir una hipótesis. ¿Cuáles son los requisitos de la hipótesis? Bueno, los requisitos de la hipótesis van a ser básicamente que los términos de la hipótesis, las variables, vamos a ver enseguida qué son las variables, ¿cierto? Pero nosotros decimos que la hipótesis se compone de variables. Los elementos que la constituyen son las variables. Y lo primero que debemos decir es que los términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posibles. Es decir, yo cuando lea la hipótesis debo identificar claramente las variables que están en juego, debo precisar cuáles son y siempre debo garantizar que sean lo más concretas posibles. ¿Y por qué me interesa que sean lo más concretas posibles los términos de la hipótesis? Porque recuerden que la hipótesis es la que tiene que hacer la verificación empírica. Por lo tanto, mientras más concretos son los términos que constituyen la hipótesis, mayores facilidades yo encuentro para contrastar empíricamente la hipótesis. En segundo lugar, un requisito importante de la hipótesis es que la hipótesis o las relaciones planteadas en la hipótesis deben ser claras y verosímiles. Es decir, la relación que yo espero encontrar entre las variables, una cosa es que las variables estén comprensibles, precisas y concretas, ¿verdad? Y otra cosa es que la relación entre las variables sea clara y verosímil, o sea lógica, sea sustentable. Y para eso entonces es muy importante las teorías en las cuales ustedes se apoyen, para que esa hipótesis sea clara, sustentable, sea verosímil, o sea un invento, ¿cierto?, que no tiene ningún sustento, que no se apoya en ninguna lógica o en ninguna explicación previa. La explicación debe ser clara y verosímil, debe ser lógica. Finalmente, decimos entonces, siguiendo el hilo conductor, de que los términos de la hipótesis y las relaciones planteadas, o sea, lo anterior, los términos y la relación, deben ser observables y medibles. No puedo yo plantear un término de la hipótesis o una relación de la hipótesis que no sea observable y medible, es decir, que tenga un referente real empírico. ¿Ya? La hipótesis solamente es sustentable en la medida que tenga un referente real y empírico. ¿Ya? Por lo tanto, la hipótesis es la que me permite determinar la pertinencia y me permite entonces aprobar o refutar la hipótesis que yo tengo, que deviene entonces de los marcos conceptuales de los que yo parto en la investigación. Entonces, la hipótesis es fundamental y debe tener entonces en su planteamiento, debe tener intrínsecamente su planteamiento la posibilidad de correlato empírico, tanto de sus términos constitutivos como de las relaciones que se proponen en ella. Además decimos que como requisitos de la hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Esto es muy importante. ¿Ya? Las hipótesis siempre deben estar relacionadas con técnicas disponibles, o sea,
cuando nosotros planteamos la hipótesis, ya estamos pensando en cómo vamos a hacer el levantamiento de la información, qué técnicas disponibles existen para levantar la información que nos permitan medir las variables que están en juego. ¿Ya? Entonces, estos 4 requisitos son fundamentales a la hora de la redacción de una hipótesis de investigación. Sin ellos, lo que vamos a tener es una simple conceptualización, una idea, y no un referente, ¿cierto?, conceptualmente formulado para la contrastación empírica. Además, decimos que la hipótesis indica lo que estamos buscando, tratando de probar. Eso es lo importante, ¿verdad? Por lo tanto, son explicaciones tentativas al fenómeno que se formulan de manera de proposiciones, ¿ya? Eso quiere decir que las proposiciones son afirmaciones en torno a la realidad. La hipótesis es lo que nosotros creemos que vamos a encontrar. Consolidan, a partir de los conocimientos previos que yo tengo, consolidan lo que yo creo que voy a encontrar. Reúne mi expectativa, por eso es que la hipótesis contiene mi conocimiento previo, las expectativas, las experiencias, ¿verdad? El estado del arte, todo lo que yo conceptualizo, todo lo que yo tengo, está consolidado en la hipótesis. Entonces, están siempre redactadas en forma de afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. Eso es una proposición, una afirmación que puede ser verdadera o falsa. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer una afirmación en torno a uno o más hipótesis y sus en torno a uno o más variables y sus relaciones, y esa proposición en torno a esas variables y sus relaciones puede ser refutada o verificada, puede ser verdadera o falsa. Eso nos va a llevar entonces al desafío de plantear qué es una variable. Por ahora vamos a hacer una definición previa y vamos a decir entonces que una variable es una propiedad, ¿verdad?, que puede variar, o sea, puede encontrar varios estados o varios grados, y cuya variación es susceptible de medirse. ¿Ya? Eso es importante. Puede ser aplicado a un grupo de personas, objetos, ¿verdad?, los cuales pueden adquirir distintos valores de acuerdo a la variable que está en estudio. Entonces, aquí hay una relación directa entre variable e hipótesis. La hipótesis entonces es el estado, la expectativa en torno a las variables en estudio hechos en forma de afirmaciones. Esto es muy importante. ¿Y por qué decimos que de afirmaciones? Porque debe ser refutada o afirmada posteriormente. ¿Cuál es el tema de la hipótesis? ¿Cuál es el problema de la hipótesis? El problema es que la hipótesis de investigación, o sea, esta proposición que yo hago, encuentra un primer límite epistemológico. ¿Cuál es el primer límite epistemológico? ¿Qué es un límite epistemológico? El límite epistemológico es que, como la hipótesis consolida, decíamos, todo lo que yo creo en torno al fenómeno que voy a investigar, entonces se encuentra con un límite epistemológico, y es que siempre es más fácil encontrar en la realidad aquello que yo creo que existe en la realidad. Hay un sesgo, ¿se acuerdan que hablábamos en clases de los sesgos? Eso es un sesgo epistemológico. Si yo busco en la realidad aquello que yo creo que existe en la realidad, entonces corro muchos riesgos de encontrarme con un falso positivo, o sea, con afirmar la hipótesis porque yo estoy buscando precisamente aquello que quiero encontrar. Este límite epistemológico entonces es salvado, es solventado a través de la redacción de lo que se llama la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula es el contrario lógico de la hipótesis de investigación. Y entonces, lo que yo voy a intentar buscar en la realidad es la hipótesis nula. O sea, yo voy a tratar de demostrar en la realidad la hipótesis nula, lo contrario de lo que yo creo. Y de esta forma entonces yo voy a salvar el límite epistemológico que todos enfrentamos a la hora de pensar en una hipótesis de investigación. Si yo creo que existe relación entre dos variables en estudio, yo lo que voy a tratar de demostrar es que no existe relación entre esas dos variables. Y eso es la hipótesis nula, el contrario lógico de la hipótesis de investigación. De tal forma entonces que
yo voy a hacer un juego lógico que me permita salvar el límite epistemológico inicial. Pero enseguida hay un segundo límite que es un límite empírico. Cuando yo sé que estoy encontrando efectivamente la hipótesis nula, cuando puedo afirmar la hipótesis nula, y si logro afirmar la hipótesis nula, descarto la investigación, o al revés, cuando yo logro rechazar la hipótesis nula y por lo tanto, rechazando la nula, afirmo la de investigación, ¿cómo lo sé yo en la práctica? ¿Cuándo específicamente yo puedo entonces aceptar o rechazar la hipótesis nula? Ahí tengo entonces un límite empírico. Y ese límite empírico entonces puede ser salvado nuevamente a través de lo que se llama la hipótesis estadística. Yo hago una prueba estadística en mi investigación, esto lo vamos a ver al final cuando veamos ciertos análisis de datos. Yo genero una hipótesis estadística que tiene que ver con algo que ustedes pueden haber visto en papers o en otra literatura, que son los p-valores, p-value, ¿verdad? El valor p, donde yo efectivamente cruzo el límite empírico y pongo valores estandarizados que tienen que ver con la probabilidad de encontrar un fenómeno y que me permiten afirmar o refutar la hipótesis estadística. Es decir, me permiten determinar si la hipótesis nula es verdadera o falsa. Si la hipótesis nula es verdadera, entonces la investigación es falsa. Si la hipótesis nula es falsa, entonces la investigación es verdadera. Es un juego lógico finalmente, pero que me permite a mí entonces acceder a la realidad, ¿cierto?, contrastando la hipótesis de investigación. Desde ese punto de vista entonces yo voy a tener una hipótesis de investigación, una hipótesis nula, hipótesis de investigación H sub I, hipótesis nula H sub O o H sub 0, ¿cierto? Y la hipótesis estadística H sub X, ¿ya? Cuando yo tengo la hipótesis de investigación, que es la que yo voy a, en el fondo, originalmente voy a redactar, yo tengo 4 posibilidades de hipótesis de investigación. La descriptiva del valor de la variable, ¿verdad? Cuando yo anticipo cómo se va a presentar un valor en lo particular. La hipótesis correlacional, que es cuando yo hipotetizo cómo se van a relacionar dos variables distintas. La hipótesis de diferencia de medias, que es cuando yo anticipo o hipotetizo una diferencia, ¿cierto? Una comparación finalmente. Y las hipótesis de causalidad, cuando yo estoy estableciendo entonces relaciones causales, de causa y efecto. Y ahí voy a tener 4 tipos de hipótesis de causalidad: la bivariada, cuando tengo una hipótesis independiente y una dependiente; la multivariada, cuando yo tengo uno o más hipótesis dependientes o uno más hipótesis independientes; la hipótesis de causalidad con variable interviniente, cuando yo tengo una variable independiente y otra variable dependiente e independiente, pero tengo una variable que actúa como posibilidad de la relación causal. Y finalmente tengo la compleja bivariada, que es cuando yo tengo varias variables, ¿cierto?, independientes y varias dependientes, pero además en una secuencia causal. La verdad que esas son bien difíciles de programar porque requieren una investigación muy larga. Generalmente las hipótesis son bivariadas, a lo más son multivariadas, ¿verdad? Pero estos son los grandes tipos de hipótesis de investigación que existen. Yo debo seleccionar un tipo de hipótesis de investigación, un solo tipo de hipótesis de investigación. ¿De qué van a depender? Van a depender básicamente de los objetivos de investigación. Esto es muy importante, de acuerdo a los objetivos de investigación. Fíjense en esto. Vamos a tener un listado, miren. ¿Cómo yo reconozco las variables en la lista de las definiciones? Miren, cuando yo tengo objetivos descriptivos, las variables serán los objetos de los objetivos específicos. Eso van a ser las variables, los objetos de los objetivos específicos. ¿Se acuerdan que cuando tenía un objetivo general descriptivo yo lo descomponía el objeto en objetivo específico? Entonces, cuando yo tengo un objetivo general descriptivo, las variables serán los objetos descompuestos en los objetivos específicos. Cuando yo tengo un objetivo general clasificatorio,
la variable será el objeto del objetivo general. ¿Ya? El objeto del objetivo general. No de los objetivos específicos, sino que del general. Porque ahí están contenidas todas las categorías posibles de la clasificación que yo voy a hacer. Cuando yo tengo un objetivo general comparativo, las variables serán el objeto del objetivo general, ¿verdad? Porque eso es lo que yo estoy comparando. Y habrá una variable de comparación, es decir, el sujeto, el lugar o el tiempo, que es lo que yo estoy comparando finalmente, ¿verdad? Ustedes tienen que volver a la clase de objetivos para que comprendan cabalmente lo que estoy explicando. ¿Ah? Acuérdense que este es un ramo secuencial, si no voy siguiendo todo el hilo es muy difícil comprender lo anterior. Entonces, voy a tener en el comparativo dos tipos de variables, las que tienen que ver con el objeto del objetivo general y las variables de comparación, que son las que estoy descomponiendo, ya sea que estoy descomponiendo un sujeto, el lugar o el tiempo. Respecto a un objetivo general relacional, este es bastante simple porque, si ustedes recuerdan, cuando yo tenía un objetivo general relacional, tenía a lo menos dos objetos de investigación. Las variables entonces serán los objetos del objetivo general, ya sean dos o más. La recomendación era dos, cuando mucho tres. Entonces, ahí tengo los objetos del objetivo general. Y finalmente, cuando yo tengo un objetivo general explicativo, las variables serán los objetos del objetivo general. Unas van a ser variables independientes y otras van a ser variables dependientes. Es muy importante que comprendamos que solamente tiene sentido hablar de variables dependientes o independientes cuando yo tengo un objetivo general explicativo. Si no, no tiene sentido, ¿cierto?, hablar de variables dependientes o independientes, porque solamente tiene sentido hablar de variables dependientes e independientes cuando yo estoy estableciendo una relación causal. Y solamente en el máximo nivel taxonómico, es decir, en el nivel explicativo, yo estoy estableciendo relaciones causales entre variables. Por lo tanto, volvemos a esta idea original. Si yo tengo una buena redacción de objetivos, ahí está el ADN de la investigación, por ejemplo, respecto a las variables y las hipótesis que yo voy a plantear. Si yo sé cuál es muy definidamente mi objetivo general y los objetivos específicos, yo puedo determinar, en primer lugar, cuál es el tipo de hipótesis que necesito y puedo identificar claramente las variables que se van a poner en juego. Una vez más, entonces, tenemos el desafío de hacer buena definición de objetivos. Si yo tengo una buena definición de objetivos y tomo esta clase, entonces las variables van a ir, las hipótesis y las variables que contienen la hipótesis, van a ir desarrollándose de manera coherente, de manera clara, sin mayores problemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo defino las variables? Yo ya las he reconocido, ¿cierto? Están en los objetivos. ¿Cómo las defino? En primer lugar, las listo, o sea, defino cuáles son esas variables. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos, por ejemplo, rendimiento, inteligencia, sociabilidad, ingreso, resiliencia, desarrollo económico. Lo primero que hacemos es hacer un listado de las variables que están contenidas en mi hipótesis. En segundo lugar, yo desarrollo una definición conceptual de las variables, o sea, ¿qué voy a entender por cada una de esas hipótesis? Por eso llamamos definición conceptual. Esa definición conceptual debiera estar directamente vinculada con mi marco teórico o mi marco conceptual, ¿verdad? ¿Por qué es importante la definición conceptual? Porque pueden haber múltiples formas de entender la variable, ¿ya? Y de esas múltiples formas de entender esa variable, vamos a tener entonces finalmente la definición operacional, o sea, cómo yo voy a medir esa variable en términos operativos, operacionales, ¿verdad? Entonces, cuando yo defino operacionalmente la variable, lo que estoy haciendo es definir finalmente cómo voy a medirla, cuáles son las técnicas que voy a utilizar, cuáles son los instrumentos de medición que me van a permitir entonces contrastar esa variable con la realidad empírica del momento. Además, cada una de las variables, y eso tiene que ver con esta definición operacional, va a presentar niveles de medición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada una de las variables va a tener intrínsecamente, de acuerdo a la forma de medición, un nivel métrico. Y encontramos 4 niveles métricos: el nominal, el ordinal,
el intervalar y el de razón. ¿Por qué son importantes los niveles métricos? Porque la información que se extraiga, ¿cierto?, de la realidad, de lo empírico, y las pruebas estadísticas asociadas a esa información van a estar determinadas por los niveles métricos o los niveles de medición. ¿Ya? La determinación de todo lo que es el análisis de datos está dado por los niveles de medición, y eso viene de la definición operacional de la variable. Entonces, estos 4 niveles métricos, ¿cuáles son? En primer lugar, el nominal, donde los valores de la variable son simplemente categorías, no hay magnitudes, no se pueden establecer relaciones entre ellos. ¿Ya? Por ejemplo, sexo. Sexo es una variable nominal. Yo puedo decir 1 hombre, 2 mujer, o puedo decir 1 mujer y 2 hombres, y no cambio nada, porque no hay orden, no hay categorías, ¿verdad? Simplemente son etiquetas, de ahí viene su nombre nominal. Este es el nivel más básico de medición, el que entrega menos posibilidades de análisis. Enseguida tengo un nivel superior que es el nivel ordinal, donde los números, si bien no representan una cantidad, representan una secuencia. Por lo tanto, los valores asociados a las categorías de la variable no representan magnitud. No hay un intervalo de distancia, pero sí hay una secuencia. Por lo tanto, nosotros podemos tener, por ejemplo, niveles de gravedad, leve, medio y alto. Si yo tengo estos 3 niveles, yo tengo un orden, no da lo mismo como yo los ordene, pero no hay una magnitud entre el nivel 1, que es bajo, y el nivel 2, que es medio, y el nivel 3, que es alto. O sea, el nivel alto no vale 3 veces lo que vale el nivel 1, porque no hay una magnitud. Los valores pueden ser utilizados como un ordenamiento, pero no como un valor numérico de magnitud. Los niveles ordinales, entonces, por ejemplo, nivel socioeconómico, ¿verdad? Nivel bajo o nivel E, D, C, ABC1, eso podría ser un nivel ordinal, por ejemplo, ¿verdad? Permite más posibilidades estadísticas que el nivel nominal, pero también tiene restricciones. En tercer lugar está el nivel intervalar. Aquí ya los valores no solamente representan orden, sino que tienen una magnitud. Hay un intervalo regular entre los distintos valores. Pero en este caso, en el caso intervalar, no hay un cero absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el valor cero en el intervalar no representa la ausencia de la variable, sino que es un cero arbitrario. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la temperatura, medida en grados Celsius. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo 0 grados Celsius, no quiere decir que no exista temperatura en esos 0 grados, sino que es un cero arbitrario. Es importante reconocer los valores intervalares porque los valores intervalares no pueden ser sometidos a razones y proporciones, precisamente por el hecho de no tener un cero absoluto en la base. Finalmente tengo los niveles de razón, donde la medida, la cuantificación es plena, el cero es absoluto. O sea, cuando tengo, por ejemplo, número de hermanos, si yo digo 0 hermanos, significa que la variable, la categoría, no está presente. Con estos, con los niveles de razón, tengo acceso a todas las posibilidades estadísticas que existen. ¿Ya? Por eso decíamos, mientras más alto el nivel de medición, mayores posibilidades estadísticas yo tengo para analizar. Vuelvo a decir, los niveles de medición dependen de la definición operacional de las variables. Si hacemos un resumen entonces, y el 1 es presencia y el 0 es ausencia, los niveles nominales no tienen ni orden, ni magnitud, ni cero absoluto. Los niveles ordinales tienen orden, no tienen magnitud y no tienen cero absoluto. El nivel intervalar tiene orden, tiene magnitud, pero no tiene cero absoluto. En cambio, el nivel de razón tiene orden, tiene magnitud y tiene cero absoluto, o sea, tiene todas las atribuciones métricas que son posibles encontrar en una variable.
Ejemplos de nivel de medición, ya lo decíamos, a nivel nominal, la comuna residencia, por ejemplo, o el área de negocios, o el área del hospital, si el paciente se atendió en traumatología o se atendió en pediatría, todos esos son ejemplos de nominales. El sexo, ya lo decíamos, ¿verdad? El estado civil de la persona, todos son nominales. Ordinales, grupos socioeconómicos, clasificaciones de riesgo, son típicos ordinales. La escolaridad, por ejemplo, cuando se dice básica incompleta, básica, media incompleta, media, superior incompleta, superior, eso también es ordinal. Niveles intervalares, años de calendario. La temperatura, ¿cierto? Una temperatura de un horno, de una medición de temperatura corporal, son intervalares porque su cero no es absoluto, ¿ya? Y en año calendario lo mismo, ¿verdad? Y los niveles de razón, ingreso per cápita, por ejemplo, si está medido en pesos o en dólares, es de razón, porque cuando hay 0 pesos, significa que la variable no está presente, ¿cierto? El Producto Interno Bruto también. El ángulo, por ejemplo, el ángulo de movimiento es una variable de razón, evidentemente, porque cuando tengo 0 grados de movimiento, quiere decir que el movimiento no está presente. Su cero es absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo importante que tenemos que ir definiendo a partir de las variables para que podamos entonces empezar a programar nuestra investigación. Con ello entonces también tengo acceso a conocer el alcance de mi investigación, ¿ya? Yo voy a tener 4 niveles o 4 alcances posibles de la investigación que van a tener 2 consideraciones que están acá en la pantalla. En primer lugar, de acuerdo al grado de conocimiento respecto al tema, yo selecciono un nivel de investigación. Mientras menos conocimiento previo exista acerca de un tema, más bajo el alcance de la investigación que yo programe. Y va a depender también de los objetivos que yo tenga, ¿verdad? Entonces, el nivel más bajo es el nivel exploratorio. ¿Por qué? Porque este tiene por objetivo familiarizarnos con un tópico desconocido, poco estudiado, novedoso. Es muy difícil plantear un alcance exploratorio. ¿Por qué? Porque es muy difícil demostrar que acerca de un tema de investigación hay nada o prácticamente nada de información previa. Por lo tanto, a nivel de ciencias de la salud, es muy difícil o muy escaso el alcance de la investigación exploratoria. Enseguida tengo un nivel descriptivo que sirve básicamente para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, o sea, para describir cómo se dan determinadas variables en la realidad, así, tal como se encuentran en la realidad. Ese es el nivel descriptivo. Si yo quiero relacionar, ¿cierto?, cómo se vinculan esas variables en la realidad, cómo se vinculan o cómo se dan esos fenómenos entre sí, entonces tengo una investigación relacional. Y si finalmente tengo un alcance explicativo, es cuando yo tengo o estoy tratando de determinar las razones o causas que provocan ciertos fenómenos. Es decir, como ya lo hemos conversado varias veces, el estudio explicativo tiene que ver con relaciones causales entre fenómenos. Esto es importantísimo, ¿ya? Relaciones causales entre fenómenos. Entonces, los alcances de la investigación están determinados también por cuáles son los objetivos de investigación. Si hacemos un resumen, un recuento, yo voy a tener entonces, si ustedes se fijan, esta es una tabla de correspondencia. O sea, si yo tengo los objetivos declarados, yo voy a poder saber cuál es el alcance, cuál es la hipótesis y cuál es el diseño. Fíjense, si yo tengo un objetivo descriptivo, el alcance puede ser exploratorio o descriptivo. Las hipótesis puede que no las formule, en algunos casos en el nivel exploratorio, que es el más difícil, yo les decía, no formulo hipótesis porque no sé ni siquiera qué voy a encontrar, pero en general el nivel descriptivo tiene una hipótesis descriptiva del valor de la variable, ¿verdad? Eso es lo que la hipótesis que correspondería al objetivo descriptivo. Y un diseño no experimental. Si yo tengo un estudio, un objetivo clasificatorio, tengo un alcance también descriptivo, tengo una hipótesis también descriptiva del valor de la variable y un diseño no experimental. En cambio, si tengo un estudio comparativo, tengo un alcance descriptivo, pero la hipótesis es hipótesis de diferencia entre grupos. El diseño también sería no experimental.
El relacional, en el caso que tenga objetivos generales relacionales, es el más sencillo porque yo tengo obviamente un alcance correlacional, una hipótesis correlacional también, y tengo también, ojo, un estudio no experimental. ¿Ya? No experimental. Si yo tengo finalmente un objetivo explicativo, voy a tener un alcance explicativo y una hipótesis causal en cualquiera de sus cuatro tipos, ¿verdad? Y aquí voy a tener dos posibilidades de diseño, ya sea un diseño correlacional causal, o sea, un nivel correlacional que me permite inferir algún tipo de causalidad, a pesar de que hay cierta literatura que estaría en contra de esa posibilidad, pero sí definitivamente puedo tener un diseño experimental, o sea, un diseño que permita vincular variables independientes y variables dependientes. Entonces, fíjense, si yo tengo objetivos claros, yo puedo determinar casi automáticamente o de manera mecánica el alcance de la hipótesis y el diseño que yo tengo que utilizar. Volvemos a la idea. Un buen objetivo de investigación es una guía de investigación. Es la brújula que me va a orientar durante todo el proceso metodológico de desarrollo de la investigación. Por eso es tan importante tener buenos objetivos redactados, por eso trabajamos en eso. Finalmente, entonces, yo hago la planificación de mi estudio. Cuando tengo estas claridades, planifico el estudio. Y un estudio empírico siempre va a tener tres fases. Tres fases. Una primera fase que es conceptual, una segunda fase operativa y una tercera fase analítica. La primera fase conceptual tiene que ver con todo lo que yo hago a nivel de escritorio, ¿no? Aquí no voy a la realidad todavía. Redacto objetivos, planteo el marco teórico, idea de investigación, relevancia, etcétera, etcétera. Por eso se llama conceptual esta fase, porque la hago simplemente a nivel de escritorio. El último elemento de la fase conceptual es la hipótesis, porque la hipótesis tiene que ser contrastada con la realidad. Entonces, una vez que yo he redactado la hipótesis, paso a la fase operativa. Voy a la realidad. Y aquí tengo el diseño de investigación, la selección de la muestra, la aplicación de instrumentos de investigación. Una vez entonces que yo he pasado por la fase operativa, que es la que pasa por la realidad, acuérdense que el método deductivo parte de lo general, lo conceptual, pasa a lo particular, lo operativo, lo empírico, y entonces una vez que yo he pasado por lo empírico, por lo concreto, ¿cierto? Yo valido o rechazo la hipótesis de investigación y vuelvo el camino a lo general y ahí viene lo analítico, ¿verdad? O sea, con este instrumento aplicado, yo puedo validar o no la hipótesis de investigación, analizo los datos, hago todo el trabajo estadístico y a partir del trabajo estadístico hago las conclusiones y la discusión. Todo eso entonces vuelvo a lo general, vuelvo a retomar entonces lo conceptual. Esto es muy importante porque estas son las fases fundamentales que debieran guiar nuestros procesos de investigación. ¿Ya? Estos son los elementos centrales. Si ustedes van a hacer un estudio empírico, debieran pasar por estas tres fases, ¿cierto? En el terreno, por lo menos, deductivo, que es el que estamos privilegiando ahora, ¿cierto? Y si ustedes ven, la hipótesis es tan importante que la hipótesis, de alguna forma, es la articulación entre los tres momentos. La formulación de la hipótesis es la articulación entre el momento conceptual y el operativo, y la validación de la hipótesis es la articulación entre el momento operativo y el analítico. Por eso entonces que este modelo en general se va a conocer como el modelo hipotético deductivo.